Les mandamos un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a través de este video por YouTube. Mañana como iglesia tendremos una salida a- al parque para tener un tiempo de compartir, un tiempo de disfrutar juntos, de escuchar unos a otros cómo estamos y como va a ser difícil por temas de sonido, de la tecnología, del internet, transmitir la prédica desde allá, entonces decidimos hoy hacer este video y ustedes después en sus casas pueden escuchar y ver el video. Bueno, antes de comenzar quiero orar con ustedes. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta reunión, que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres lo que hay en tu corazón. Señor, queremos conocerte más, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos entender tus planes, tu propósito para nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra sin distracciones. Que esa palabra que hoy nos tienes caiga en tierra fértil. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, se acerca Navidad, ¿cierto? Uno ya ve en las calles, las casas decoradas con luces. Aquí en el pueblo uno cada rato escucha los juegos pirotécnicos, aún sabiendo que están prohibidos, pero hay mucha gente que todavía lo hace, sí. Y para muchos es parte de la cultura, es parte de Navidad. Eh, y, y bueno, nosotros estamos acostumbrados como creyentes a celebrar esta fiesta en memoria a lo que Dios hizo para nosotros, para la humanidad, para acordarnos de que nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, vino a este mundo en forma de ser humano, ¿sí? Se hizo pobre para nosotros, para que, como lo dice la palabra, nosotros fuésemos ricos. Y, y por eso hoy decidí hablar de un texto que es parte de esa historia de la primera Navidad que leemos en la Biblia. Y vamos a hablar en especial de una mujer muy usada por Dios, una mujer que nos da ejemplo de lo que significa creer en el Señor, significa obedecer a su llamado. Esa mujer se llama María y es la madre de nuestro Señor. Pero antes de llegar al tema, quiero aclarar algo sobre esa persona, sobre María. Porque ustedes saben muy bien que eh, aquí en Colombia, eh, en la tradición de la Iglesia Católica, eh, a María se le da un lugar que pues es muy difícil
sostener con las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y quiero por eso dedicarme un momento a aclarar nuestra posición de quién es María para nosotros. Ustedes saben que en este momento estamos construyendo todavía nuestra casita y anteayer estábamos cuadrando con el maestro de la obra. Estábamos cuadrando unas fechas de realizar ciertos trabajos que hacen falta. Y entonces él me dijo que esta semana que viene él va a estar toda la semana trabajando, menos el miércoles, porque el miércoles es el día de la Virgen. Y a él le enseñaron, así me dijo, a él le enseñaron en la iglesia y sus padres que ese día es el día más sagrado de todo el año. Yo lo miré como de manera sorprendida, sí, y yo le pregunté cómo así, por qué ese día es el día más sagrado del año. Si para mí, si tendría que decir cuál es el día más sagrado del año, tal vez uno dice como iglesia debe ser tal vez Pentecostés o la resurrección, el domingo de resurrección de nuestro Señor, donde venció la muerte, donde venció el poder del pecado, o tal vez Navidad, donde nació nuestro Salvador. Pero no, el maestro insistió que el día de la Virgen es el más importante, ¿sí? Entonces yo me puse a averiguar acerca de este día y también acerca del día de las velitas o noche de las velitas. Ustedes saben que ya el 7 de diciembre en la noche se celebra aquí en Colombia este día y casi todas las familias prenden velas, luces, linternas frente a sus casas, ¿sí? Algo muy emocionante para todos los niños. Pero hoy les voy a comentar un poquito de lo que encontré acerca del origen de este día. El Día de las Velitas fue proclamado por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854. Y él decía: definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Eso es lo que dice ese Papa. Y eso es tremendo porque lo que realmente dice, para resumir ese pasaje, dice que María desde su concepción nunca ha cometido pecado, ¿sí? Siempre estaba sin mancha y ella no necesitaba la obra de Jesús en la cruz como todo el resto de la humanidad. Eso es algo tremendo que ese Papa afirma y quiero decirles que la Biblia no habla de eso, ¿sí? La Biblia no nos permite
poner a María como en un nivel igual a Cristo, que fue el único ser humano sin pecado. La Biblia no dice eso. Y dice la historia que el día en que se tomó la decisión, católicos de varias partes del mundo encendieron velas para celebrar el momento, y desde entonces se ha mantenido la tradición de iluminar esta noche de diciembre. Eso es el origen del Día de las Velitas. Por eso muchos de las velitas que uno compra en las tiendas tienen una imagen de la Virgen María, ¿sí? Y eso realmente es hacer un culto a la Virgen María, ¿sí? Es como la Biblia llamaría eso idolatría. El Papa Pío VII, el 1 de noviembre de 1950, dijo que el negar que la bendita Virgen María, habiendo terminado su vida terrenal, fue transportada en cuerpo y alma a la gloria celestial, sería traer sobre uno la ira del Dios Todopoderoso y la de sus santos apóstoles. Entonces, ese Papa, hace más de 70 años, realmente dijo que María, igual como Jesús, ascendió al cielo sin morir, ¿sí? Dice, en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y el que niega eso recibe la ira de Dios, ¿sí? Ustedes ven que bíblicamente no tenemos un fundamento para afirmar eso acerca de María. No podemos nosotros hacer de ella un Dios. No podemos hacer de ella un ídolo. No podemos adorar a la Virgen María. Ella no es mediadora entre nosotros y Dios. Solo hay un mediador, dice la Biblia, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué les cuento eso? Sí, porque veo que muchos cristianos celebran ese día de las velitas, prenden sus velitas y participan en algo que desde su origen es algo que le ofende a Dios, porque es idolatría, ¿sí? Y Dios en su palabra es muy claro de que nosotros no debemos hacer otros dioses aparte de Él. Éxodo 20, por ejemplo, del 4 al 5, dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindes culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Sin duda, María fue una mujer usada por Dios de una manera espectacular. Ella le sirvió al Señor de una manera ejemplar para nosotros. Ella nos muestra cómo uno debe confiar en el Señor, no importa las circunstancias, ¿sí? Pero el hecho de que esa mujer fue usada por Dios no quiere decir que por eso nosotros tenemos el derecho de ponerla a ella en el lugar de Dios. Y eso es algo que no lo digo yo, sino Jesús mismo en la palabra lo dice. Vamos a Mateo 12, del 46
al 50. Dice así: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tremendo lo que el Señor dice aquí, para alguien que predica como esos papas que acabamos de escuchar, que María realmente es como casi similar a Dios o es similar a Dios. Debe ser una ofensa lo que el Señor mismo aquí dice. ¿Quién es mi madre? ¿Sí? Y dice que realmente todos los que hacen la voluntad de Dios son su madre, son sus hermanos, ¿sí? Y ahí vemos que Jesús trata a su propia madre, a la Virgen María, igual a todos los demás creyentes. No le da un lugar más especial a ella. Y seguramente Jesús lo hace porque Él sabía lo que iba a ocurrir en la historia de la iglesia más adelante, ¿sí? Y cómo el cristianismo luego se mezcló con otras culturas, ¿sí? Y empezaron a introducir costumbres de otras culturas, de otras religiones, al culto cristiano. Y en muchas culturas, por ejemplo, era normal que había diosas femeninas, ¿sí? Entonces, eso causó que empezaron a darle a María como ese lugar, ¿sí? Como hicieron realmente una diosa de ella, pero la misma palabra no nos permite hacerlo. Y para mí eso es algo muy importante que quiero aclarar hoy aquí con ustedes, para que ustedes entiendan el por qué tal vez nosotros nos distanciamos de ciertas prácticas de la Iglesia Católica y nos distanciamos también de participar por ejemplo, una fiesta que parece muy lindo para los niños, muy emocionante, ver una cantidad de luces, pero que realmente es una celebración para declarar a María como una persona sin pecado, ¿sí? Eso no es posible. La Biblia no nos permite hacerlo. Y con todo eso, no quiero decir que María no debe ser importante para nosotros los cristianos. Sí, realmente es muy importante para nosotros, ¿sí? Porque igual que otros personajes de la Biblia, ella nos da ejemplo, ¿sí? Y nos da ejemplo en un tema que hoy quiero tratar, y es el tema de tener miedo. Vamos a leer Lucas 1, del 26 al 38. Dice la palabra: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida,
el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Miren cómo termina ese pasaje. Ella dice, soy la sierva del Señor. Eso se escucha muy diferente a cómo hoy día se le rinde culto a María, hablando de ella como la Santísima Virgen María, como Nuestra Señora, ¿sí? o la Madre de Dios. Le hemos dado títulos, o la Iglesia Católica le ha dado títulos que realmente no le corresponden, y ella misma aclara y nos dice aquí que ella era una sierva del Señor y no más. Pero bueno, el tema hoy de nuestra prédica es otro, y es un tema que me parece bastante importante. En estos tiempos que vivimos, donde todos experimentamos ciertos sentimientos de miedo, de angustia, ¿sí? De qué está pasando en nuestro mundo, ¿sí? Que lo que hoy está pasando, ¿sí? Hace 2 años nadie hubiera imaginado que pasara, que una pandemia, por ejemplo, cambia todo, nos encierra, nos ponen restricciones, nos quitan ciertas libertades que antes teníamos. Y hay mucha gente que por eso entró en una angustia, ¿sí? Hay gente que perdió trabajo, la situación económica, y adicional a eso, hay un aumento de la violencia, de la delincuencia, ¿sí? Entonces ese tema del miedo es algo que a todos nos acompaña, ¿cierto? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado el miedo. ¿Cuál era el miedo de María? Cuando el ángel le revela los planes de Dios con ella, a ella le da miedo. ¿Sí? ¿Qué nos dice el texto? El versículo 29 nos dice que ella estaba confusa y perturbada, ¿sí? Y por eso el ángel le dice, no tengas miedo, María. Y esa frase, no tengas miedo, aparece muchas veces en la Biblia. No solamente a María, sino a diferentes personajes o grupos de personas que hoy no quiero nombrarlos a todos, porque
quiero enfocarme más en la vida de María o en esa situación que le representaba a ella su llamado de ser la madre de nuestro Salvador Jesús. El miedo de María era que cuando ella escuchaba que era una mujer favorecida, ¿sí? de parte de Dios, con un propósito especial, ¿sí? Va a nacer el Hijo de Dios a través de ella, ¿sí? Ella va a ser la madre y entonces ella entra en una angustia y le dice al ángel, ¿cómo es eso posible? Sí, eso no se puede. Pero el ángel le contesta, para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Y eso es algo que quiero que hoy tengamos claro nosotros, porque la pregunta que hoy les hago es, ¿cuál es tu miedo? ¿Sí? Sabemos el miedo de María, el miedo de ella era también de qué dirá la gente, ¿sí? Ella, una virgen todavía, están comprometidos y cerca de casarse con José, pero todavía no podían tener relaciones sexuales, no podían tener hijos todavía por su reputación, ¿sí? Por lo que la cultura esperaba de ellos. Y eso es algo que hoy día también en la iglesia debe ser así. Que una persona espera hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, a los 9 meses nació Sophie, nuestra hija mayor, y cuando yo escribí las cartas de agradecimiento por los regalos de la boda, yo puse la fecha un mes después de lo que era, ¿sí? Ahí me equivoqué, puse junio en vez de mayo. Y entonces a los 9 meses de mayo nació Sophie y claro, con Angie, cuando enviamos las cartas de nacimiento de Sophie, entonces con Angie dijimos, uy, si la gente mira las dos fechas y no se da cuenta del error, pues van a pensar que nosotros no esperábamos hasta la boda, ¿sí? Y nosotros dijimos, no, que oso, ¿sí? Que dirán de nosotros. Y algo así seguramente le pasaba a María, ¿sí? Pero ella realmente aceptaba el llamado, ¿sí? Aceptaba, le obedecía a Dios en este llamado y no dejaba que ese miedo le dominara, ¿sí? Y eso es algo importante para nosotros hoy, si hablamos de miedos, de angustias, de preocupaciones, porque el tener miedo no necesariamente es un pecado. Lo que sí puede llegar a ser un pecado es cuando el miedo nos domina. Y eso es algo muy diferente. Sabemos que Jesús, antes de su muerte, la palabra dice que él sentía esa agonía, ¿sí? de ese miedo de voy a sufrir, voy a tener dolor, voy a
voy a morir, ¿sí? La Biblia dice que él sudaba gotas como si fuera sangre, ¿sí? Caía el sudor al suelo como gotas de sangre. Y eso nos muestra que hasta Jesús sentía ese miedo, esa angustia, ¿sí? Pero sabemos que Jesús nunca pecó, entonces el sentir miedo no necesariamente es un pecado. El miedo es algo que todos los seres humanos en algún momento en nuestra vida experimentamos. Yo me acuerdo de niño, lo que más me daba miedo cuando tenía unos 3, 4 años, eran los rayos y los truenos en medio de una tormenta. Por eso cuando ya desde lejos se escuchaba llegar una tormenta, entonces me levanté de mi cama y corrí rápido a la cama de mis papás y me puse en medio de los dos y ahí sentía paz, ahí ya dejaba de sentir miedo, ¿sí? Luego, cuando era más grande, mi mayor miedo era hablar frente a las personas en el colegio, me daba mucho miedo. Y cuando nació Sophie, otra vez hablando de eso, cuando nació ella, yo experimentaba también algo muy feo que nunca antes pasaba, porque al ver que ahora tengo una responsabilidad, tengo una hija, debo cuidarla, entraron pensamientos como, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si alguien me mata? ¿Qué pasa si no voy a estar más para ella? Y entonces, ¿quién cuida de ella? ¿Quién provee? Entonces entraron pensamientos así. Y yo me acuerdo que durante algunos meses no podía dormir bien, sentía una angustia terrible, ¿sí? Y eso es algo feo, ¿sí? Y con esos ejemplos de mi vida, yo sé que ustedes tal vez se acuerdan de algunos miedos que ustedes han tenido o algún miedo que en este momento ustedes están experimentando. Podemos tener miedo de alguna enfermedad, podemos tener miedo de la muerte, ¿sí? Podemos tener miedo de la situación económica, de la situación laboral, si tal vez nos falta trabajo y no sabemos cómo sostener a nuestro hogar. Yo no sé cuál es su miedo en este momento, pero hoy quiero que sepamos lo que Dios quiere que hagamos con nuestros miedos. Creo que todos estamos de acuerdo que el miedo es un sentimiento muy feo. Cuando lo busqué en el diccionario, encontré como una descripción de miedo es que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, o también como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Un psicólogo reconocido una vez dijo que el miedo es uno de los más aterradores gigantes del alma. Como sinónimos de miedo tenemos palabras como temor, terror, pavor, pánico, espanto, horror, susto, entre varias otras.
Y como antónimos de miedo tenemos valor, valentía y tranquilidad. Cierto que esos tres últimos que mencioné, todos anhelamos tener tranquilidad en nuestra vida, tener valor, tener valentía ante los retos que tenemos cada uno en nuestro día a día. El miedo entró a este mundo desde la caída del ser humano en el huerto de Edén. Como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, se ha roto la relación entre Dios y el ser humano. Y lo primero que vemos como fruto de esa caída del hombre es el sentir el miedo. Génesis 3:10 dice: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Eso es lo que dice el hombre a Dios después de la caída. Tuve miedo. Es la primera vez que la Biblia nos menciona el miedo, ¿sí? Pero es la primera de muchas veces que la Biblia habla de miedo. Yo busqué cuántas veces aparece esa palabra y quedé sorprendido, ¿sí? Por ejemplo, miedo aparece 239 veces. Angustia aparece 127 veces. Temor sale 102 veces en la Biblia. Preocupación 88 veces. Terror 125. Entonces tenemos realmente más de 600 veces ese sentimiento como en la Biblia, ¿sí? Aparece más de 600 veces ese sentimiento feo en la palabra de Dios. Grandes hombres o mujeres de Dios sentían miedo. Tenemos a los profetas, y hay profetas que huían. Elías, por ejemplo, huye de la rabia de la reina Jezabel. Tenía miedo. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, un hombre tremendo de Dios, pero tenía miedo de su llamado, de no poder hablar, ¿sí? De no saber hablar ante el pueblo. Tenemos el ejemplo de Ana, por ejemplo, que ella se preocupaba de que su esposo no la valora al no tener hijos. Y así tenemos una cantidad de personajes impresionantes en la Biblia, usados por Dios, pero en algún momento de su vida sentían miedo. Y saben ustedes que el tener un poquito de miedo es algo bueno, aunque no deberíamos llamarlo miedo, sino usar la palabra respeto o temor. A veces, por ejemplo, uno escucha de accidentes de los youtubers que en su afán de hacer cosas espectaculares para tener más likes y más audiencia, más seguidores, entonces hacen cosas hasta peligrosas, ¿sí? Y suben a edificios altos sin asegurarse, ¿sí? Y de vez en cuando uno escucha accidentes de que se cayó el edificio, se cayó de un abismo, ¿sí? O si un conductor pierde, por ejemplo, el temor a la velocidad, puede cometer accidentes, puede perder el control de su carro. Y también nosotros, los cristianos, si perdemos el temor
de Dios y de su palabra, entonces nos podemos desviar del camino. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Es importante saber que si hablamos del temor del Señor, no podemos confundirlo con el miedo, porque el miedo es un sentimiento feo. Y si le tenemos miedo a Dios, entonces no lo conocemos bien. Eso nos dice 1 Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si como cristianos le servimos a Dios por miedo a un castigo, entonces algo está mal en nuestra relación con el Señor, porque si lo conocemos, si experimentamos su amor y un fruto del Espíritu Santo, Dios viviendo en nosotros, es que sentimos el amor de Dios, que lo experimentamos, y si ese amor vive en nosotros, entonces no hay lugar para el miedo, ¿sí? Ahora, para llegar al final de este mensaje hoy, quiero preguntarte otra vez, ¿qué te da miedo en este momento de tu vida? Porque el Señor hoy quiere decirte lo mismo que le dijo a María a través del ángel: no tengas miedo. Como lo dije al comienzo, dentro de poco celebramos Navidad, el nacimiento de Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, nuestra esperanza, la luz del mundo, esa luz que nos sacó de la oscuridad, del pecado. Y esto incluye el miedo. Jesús nos liberó del miedo, del poder del pecado, del poder del miedo, ¿sí? De la angustia, de nuestras preocupaciones. Lucas 12:22-31 es una de las enseñanzas de Jesús donde habla acerca de eso, de que no debemos tener miedos. Dice: luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. No se inquieten por lo que ven, por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupan por estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades.
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Hoy quiero terminar con este mensaje que solamente es una introducción a una serie que quiero hacer de ahora los siguientes domingos acerca de este tema y de este llamado que nos hace Dios. No tengas miedo. Este es un mensaje que Dios a través de la historia todo el tiempo le dijo a su pueblo, lo dijo a los profetas, lo dijo a reyes, ¿sí? No tengan miedo. Jesús lo dijo a la gente, no tengan miedo. Y este mensaje hoy, Dios nos quiere invitar a que dejemos de tenerle miedo a lo que pasa en nuestro entorno, a lo que pasa en el mundo, si vemos guerras, si escuchamos de terremotos, si vemos imágenes terribles en las noticias, si escuchamos de familiares que han sido víctimas de atracos, hay un montón de cosas que pasan en este momento que nos pueden causar miedo, pero Dios hoy nos dice, no tengas miedo. Dios hoy nos invita a confiar en Él como María lo hizo, esa mujer que sabía que la gente se va a burlar de ella, que la gente la va a menospreciar, que la gente, todo el mundo, su propia familia, van a señalarla, ¿sí? Van a decir que no cumplieron con lo que las personas esperaban de ellos, de mantenerse puros hasta el matrimonio, ¿sí? Van a reírse de ella, los chismes de la gente, ¿sí? Era algo feo para ella pensar en eso, en quedar embarazada sin haberse casado, pero ella decidió confiar en Dios, ese Dios que le dijo a ella, no te preocupes María, no hay nada imposible para mí. Y si Dios nos pone en una situación difícil, si Dios permite una enfermedad en nuestra vida, si Dios permite persecución, si Dios permite que la gente se burla de nosotros, entonces debemos confiar en que Él nos ayudará, en que Él en su inmenso amor nos da todo lo que necesitamos. Nos va a rodear de personas que nos ayudan, nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la sabiduría para tomar decisiones buenas, ¿sí? Todo eso nos promete el Señor. Por eso hoy te invito a que pienses en ese miedo, en ese temor, en esa angustia que estás viviendo en este momento y que hoy tomes una decisión y le entregues al Señor tu miedo, tu angustia, tu preocupación. El Señor nos dice en su palabra que queremos entregarle todas nuestras preocupaciones a Él porque Él se preocupa por nosotros. Quiero que cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Te damos gracias porque el miedo es algo que todos experimentamos. Es algo feo. Si sentimos miedo, no podemos dormir, no podemos disfrutar de lo bueno que tú estás haciendo en nuestras vidas.
Señor, ayúdanos a que no permitamos que el miedo nos gobierne, que la angustia nos quite la paz, nos quite el sueño, Señor. Señor, hoy en esta reunión te pedimos que confiemos en ti, así como María lo hizo. Ella tomó una decisión, no importa lo que la gente diga. Yo confío en mi Dios, yo le voy a ser fiel. Y si Él me dice que no debo tener miedo, entonces decido, Señor, no permitir a que el miedo me gobierne. Señor, ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a dejar de mirar nuestras limitaciones. Señor, queremos ver en todo momento en nuestra vida, en nuestro día a día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Queremos ver tu grandeza, Señor, y confiar en que todo va a estar bien porque tú estás con nosotros. Señor, si hay personas aquí que están cargando con situaciones que no aguantan más, que no saben qué más hacer, que no saben cómo solucionar algún error que tal vez han cometido, deudas con el banco. Señor, tal vez se sienten expuestos con las personas y sienten que son, no sé, que la gente se burla de ellos. Señor, tú conoces el miedo de cada uno que estamos aquí. Ayúdales en este tiempo, Señor. Si el COVID a algunos aquí les causa miedo, alguna enfermedad, Señor, quítales ese miedo. Hazlos libres, Señor. Danos de tu paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Señor, queremos confiar en ti, queremos, Señor, hacer tu voluntad, cumplir el propósito que tú tienes para nosotros y no permitiremos al enemigo que nos ponga bloqueos al llenarnos con pensamientos de miedo, Señor, con sentimientos de miedo, de no poder más. Señor, que seas tú quien nos guíe en estos días que vienen. Hoy bendigo a cada uno que nos está escuchando. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga.